Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y una parte con lo que logra el Ministerio de Hacienda de tomar prestado. Eso dicho, tengo que recordar que en algún momento allá en el bulevar de la Avenida Central, en el edificio que tuvo distintos usos y estaba enfrente de lo que entonces era la librería Lehman. Yo no sé si todavía está eso. Conocí a don Alan Thompson, que al igual que yo éramos miembros suplentes de la recién organizada COPROCON, Comisión para la Promoción de la Competencia, que el ministro Marcos Vargas del MEIC había presentado. En esa época, doña Viviana Blanco posiblemente era estudiante en la Universidad de Costa Rica, no había ido todavía ni a México ni a España, ni se había convertido en toda la funcionaria que fue dentro de los ámbitos de la competencia y de la regulación en México. Don Alan siguió estudiando los temas de competencia y haciendo, estoy seguro, para sus ámbitos legales todas las cosas importantes que ha hecho, pero se ha mantenido muy cerca de los ámbitos de la competencia. Pero tal vez, si le parece, don Alan, ¿qué recuerda usted de la época del inicio de la comisión? A mí el caso de los productores de marquetas de hielo me recuerda esos años, pero ¿qué recuerda usted, don Alan? Bueno, muchas gracias, don Juan Rafael, por la invitación y mucho gusto de compartir aquí con doña Viviana. Sí, en efecto, vamos a ver, la legislación de competencia en el mundo arranca hace mucho tiempo en los Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Por ahí de la década de los 50 se incorpora a la normativa comunitaria de la Unión Europea, y en América Latina es sobre todo a partir de los 90 que se empieza a generalizar este tipo de leyes que llamamos leyes de defensa o promoción de la competencia. En Costa Rica, como bien recordaba don Juan Rafael, esta ley se aprueba en diciembre de 1994, y la COPROCON, la Comisión para Promover la Competencia, empieza funciones en agosto de 1995. De manera que ya cumplió 25 años hace ratillo esta autoridad de competencia. Pues en un principio recuerdo que una oficina bastante pequeña con recursos limitados. Sin embargo, hubo una actividad importante de casos, digamos relativamente importante. Don Juan Rafael mencionaba el de las marquetas de hielo, que fue un caso de un cartel, un acuerdo entre competidores que se sancionó, uno de los primeros. En ese tiempo tal vez había muy poco conocimiento en el país de las implicaciones de esta ley, entonces me parece que la comisión se encontró con cierta evidencia muy clara de lo que la ley llama prácticas monopolísticas. Sin embargo, con el paso de los años, creo que el conocimiento de la legislación en el país se ha ido extendiendo más. En el 2012 se aprobó una reforma importante en la ley que introdujo lo que llamamos el control de concentraciones, ¿verdad? Que es la función de la COPROCON de revisar ciertas fusiones y adquisiciones de empresas previo a que se ejecuten,
cuando excedan ciertos umbrales de ventas o activos. Y entonces, a partir del 2013, mucha de la actividad de la Coprocom se orienta hacia el trámite de ese proceso de revisión de concentraciones empresariales. Hay evaluaciones de la OCDE, una del 2014 de la OCDE y el BID, que hacen una evaluación, lo que se llama un peer review, un examen interpares de la legislación de competencia de Costa Rica, señala una serie de carencias y de deficiencias en la legislación. Y después viene como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE, más reciente, una nueva legislación, que es la Ley 9736 del año 2019, en la cual se reforma esta ley original 7472 de 1994, sobre todo para fortalecer la organización, la independencia, las potestades de la autoridad de competencia. Entonces ese es un poco el camino que ha transcurrido en estos ya casi 27 años de existencia de la ley de competencia y la Coprocom, Comisión para Promover la Competencia en Costa Rica, que hoy preside doña Viviana, ya con la reforma esta reciente del año 2019, que creó un tribunal administrativo a tiempo completo como órgano superior de la Coprocom. En los tiempos iniciales, don Juan Rafael recordará que éramos 5 miembros propietarios, 5 miembros suplentes, y asistíamos semanalmente a una reunión con una unidad técnica que sí era a tiempo completo y que era básicamente la que hacía todas las investigaciones, presentaba un informe con recomendaciones a la comisión, a los comisionados, y los comisionados tomaban la decisión final. Pero todo con base en un proceso instruido y conducido por la unidad técnica. Ahora la cosa funciona bastante diferente porque la ley nueva introduce procedimientos especiales. Creo que tal vez ahora doña Viviana nos puede comentar sobre eso, de manera que se ha sofisticado mucho lo que es la autoridad de competencia con la evolución y las últimas reformas a la ley. ¿Cuál es el gran detalle? El gran detalle es que todavía la autoridad de competencia no tiene los recursos que la ley 9736 del 2019 le garantiza, y entiendo pues que eso ha impedido cumplir con una serie de actividades, incluyendo la ruta pactada en su momento con la OCDE en el ingreso de Costa Rica. Por ejemplo, hay una serie de guías que la Coprocom debe emitir dentro de ciertos plazos que establece la ley, que no se han podido emitir, entiendo por esas razones. La OCDE también señala una de las debilidades, incluso en el informe reciente, el 2020, que hace la OCDE sobre la legislación de competencia de Costa Rica, señala como una de las debilidades la falta de aplicación efectiva de la legislación, lo que en inglés se conoce como enforcement. Y bueno, eso tiene que ver también un poco con la falta de recursos de la autoridad. Recordemos que en Costa Rica hay otra autoridad de competencia sectorial que empezó a funcionar en el 2009, que es la SUTEL, que es la autoridad de competencia para el sector de telecomunicaciones. Esa entidad sí tiene más recursos porque forma parte de la ARECEP y tiene un canon específico que pagan las entidades reguladas del sector de telecomunicaciones. Entonces, ese es un poco el panorama general que podría yo introducir. Una evolución importante desde 1994, que empezamos allá frente a la librería Lehman, como decía don Juan Rafael, hasta lo que es hoy. Cambios legislativos importantes, sobre todo en el 2012, con el control de concentraciones, y esta ley del 2019 de fortalecimiento de las autoridades, pero todavía grandes retos en materia de aplicación efectiva de la legislación. Doña Viviana, le vamos a hacer una pregunta indiscreta. En el 94 ya usted estaba en la Universidad de Costa Rica, o estaba en la secundaria, o en el kindergarten, o donde, señora presidenta, y vea qué respetuoso es este viejo profesor universitario que a la presidente de la Coprocom le hace esas preguntas tan indiscretas.
Doña Viviana. Muchas gracias, don Juan, por la invitación, y contestando directamente su pregunta, estaba en último año de secundaria. Ha llovido, a un año de entrar a la UCR. Ha llovido, pero efectivamente estamos muy contentos los costarricenses de tenerla a usted, tanto como comisionada, una de las 3 comisionadas titulares, como presidente de la Coprocon. Tal vez, si le parece, porque estos espacios universitarios siempre son con libertad de cátedra, usted puede decir lo que quiera, como quiera, pero tal vez quiera, no sé si quiere referirse un poco al tema que le introdujo don Alan, hablando de la falta de recursos, que sospecho que es una preocupación de ustedes en la comisión. Pero el tema que usted prefiera, o el orden que usted prefiera. Sí, muchas gracias. Quisiera iniciar un poco tomando como base lo que mencionaba don Alan respecto al marco jurídico de competencia que se ha venido desarrollando en el país desde sus inicios. O sea, yo considero que actualmente el marco de política de competencia con el que cuenta Costa Rica es uno de los más avanzados. Contamos ahorita con un marco alineado totalmente a las mejores prácticas internacionales. Es un marco basado en la eficiencia como criterio principal para aplicar la ley. Como en muchos otros países, los acuerdos horizontales o lo que llamamos cárteles están prohibidos per se. Las conductas unilaterales, acuerdos verticales o prácticas monopolísticas relativas, como también se les llama, son ilegales solo si se daña de manera demostrable la competencia en el caso específico, si la parte responsable se demuestra que tiene un poder sustancial en el mercado y si esa parte no proporciona una defensa basada en razones de eficiencia. Entonces, o sea, consideramos que es un marco analítico sólido, que además, como comentaba don Alan, ha venido sufriendo cambios significativos a través de los años, ha venido mejorando, además de lo que mencionó don Alan de la reforma de 2012 que introduce la evaluación de concentraciones ex ante, se introduce también en este año la posibilidad de que la comisión haga visitas de verificación o inspecciones in situ, que hasta el momento no se han podido hacer por la falta de recursos y porque no se contaba con un programa de clemencia, que en un momento les voy a platicar un poco de eso. Pero esto se introduce en 2012 y bueno, con la reforma a la ley de competencia de 2019 es que se da el gran paso hacia una autoridad de competencia con independencia técnica, administrativa, señora política y financiera. Vamos a dar el gran paso hacia el segundo y último segmento del programa y regresamos. Continuamos, amigas y amigos de 15 UCR, con un miembro, llamémosle fundador de la Coprocon, don Alan Thompson, y se notó en el primer segmento lo buen abogado que es, y la señora presidente de la Coprocon nos estaba ilustrando de las cosas que en el entorno del siglo XXI están ella y los otros comisionados haciendo. Por favor, doña Viviana. Muchas gracias, Juan. Sí, les comentaba que con esta reforma que se realizó a la Ley de Competencia en 2019, una de las principales cosas que se buscaba era fortalecer a la autoridad de competencia en materia de presupuesto, ¿no? O sea, se buscaba además que este presupuesto estuviera protegido de toda interferencia política, por lo que se estableció un monto fijo por ley que tenía que entregársele a la comisión para que ésta pudiera seleccionar personal, para que pudiera pagar salarios adecuados, para que pudiera contar con un laboratorio forense, por ejemplo, para llevar a cabo las visitas de inspección, para poder realizar análisis mucho más técnicos y profundos, sobre todo ahora que estamos
en un auge de los mercados digitales y que se requiere un análisis de gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, con esta reforma, eso era lo que se buscaba. Se estableció un monto fijo, como les mencionaba, equivalente a 5.300 aproximadamente salarios base, que es como 3.8 millones de dólares, que debían de entregársele a la comisión. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ni en 2021 ni en 2022 el presupuesto que estableció la ley 9736 le fue entregado a la comisión. Únicamente se le ha dotado del 28% de esto. Esto lo que ha desencadenado es que la comisión no haya podido incrementar su personal. Este presupuesto alcanza únicamente para pagarle a los funcionarios que ya estaban contratados antes de la reforma, que son actualmente 13 personas para llevar a cabo los procedimientos de concentraciones, de investigaciones, los esfuerzos de abogacía, las opiniones que ustedes frecuentemente ven en los medios. Entonces, con un personal tan reducido, evidentemente no se logra el objetivo y la preocupación que tenía la OCDE desde el principio, ¿no? Ahora, cuando Costa Rica ingresa a la OCDE ya formalmente, en el 2021 se compromete a realizar una serie de compromisos, a emitir una serie de instrumentos jurídicos en materia de competencia en particular, ¿no? Este año, en junio pasado, la Comisión para Promover la Competencia y la Superintendencia de Telecomunicaciones rendimos informes en materia de competencia ante el Comité de la OCDE sobre las recomendaciones que ellos nos habían hecho y contamos sobre los avances. Entonces, en cuanto a la emisión de los instrumentos jurídicos que nos solicitaron, se comentó que se había emitido ya el reglamento a la ley de competencia en diciembre del año pasado, que se emitió ya la guía para la aplicación del programa de clemencia en mayo de este año, que fue uno de los instrumentos más necesarios para poder detectar prácticas monopólicas absolutas y con el que cuentan gran cantidad de autoridades de competencia a nivel internacional. Contamos además que se logró celebrar una cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo para que nos financien una serie de guías que, debido a la falta de presupuesto, la Comisión no ha podido llevar a cabo por sí misma, ¿no? Entonces, a través de esta cooperación técnica que inició en diciembre pasado y que esperamos que en los próximos 2 años nos permita contar con guías para el procedimiento de notificación y análisis de concentraciones, para conductas unilaterales, guías para llevar a cabo los estudios de mercado, para analizar las decisiones ex post de la autoridad sobre cumplimiento voluntario, el reglamento, por ejemplo, para la imposición de multas. Eso es otra de los instrumentos que se van a realizar con esta cooperación técnica, el manual para detectar licitaciones colusorias. En fin, hemos tenido que buscar colaboración o cooperación internacional para poder llevar a cabo estos instrumentos que nos solicita la OCDE y que lamentablemente por la falta de recursos no hemos podido realizar. Asimismo, la OCDE nos solicitaba, por ejemplo, realizar estudios de mercado en sectores que están parcialmente exceptuados de la ley de competencia. En este ámbito, la Coprocom informó que ya se llevó a cabo el año pasado el estudio sobre regulación y competencia en el transporte marítimo. Se emitió en julio del año pasado y recientemente, en enero de este año, emitimos un estudio en materia de competencia sobre los servicios profesionales en Costa Rica. Este estudio trae recomendaciones en materia de tarifas mínimas en el mercado de servicios profesionales, de eliminación de restricciones o de barreras a la entrada de nuevos profesionales en los diferentes mercados. Y bueno, estos 2 estudios se fueron al Poder Ejecutivo, fueron enviados con las recomendaciones pertinentes y actualmente están siendo evaluados por el gobierno para ver qué se implementa de las recomendaciones. Asimismo, la OCDE nos solicitó realizar un estudio de mercado en el caso del azúcar, que se elaborará con base en la cooperación técnica del BID para el próximo año. Estamos esperando que esté terminado y estamos llevando a cabo con recursos propios de la Comisión, con los escasos recursos que tenemos, un estudio sobre arroz y otro sobre café,
que se prevé que estén finalizados entre este año y el próximo. Otro elemento sobre el que informamos fueron los avances en materia de cooperación nacional e internacional. Anteriormente, la Comisión no tenía la facultad de realizar acuerdos internacionales, no contaba con una personalidad jurídica propia. Después de la reforma de ley, con las nuevas facultades, hemos podido firmar acuerdos de cooperación con otras agencias internacionales, con México, con Colombia, con Paraguay. Hemos estado recibiendo capacitación de Estados Unidos, del DOJ, de la FTC. Hemos estado participando de manera más activa en foros internacionales. Y bueno, todo esto ha venido a abonar, digamos, a las recomendaciones que realizó la OCDE también, ¿no? Nos pidieron también realizar acuerdos con instituciones domésticas, y hemos venido avanzando. Se mandó un memorándum de entendimiento al CONACYT y otro al Consejo de Transporte Público, que están siendo analizados para llevar a cabo, digamos, una mejor coordinación entre los órganos. Se han realizado también convenios con universidades, con el Poder Judicial para la capacitación de jueces, que es uno de los elementos más importantes en la implementación de la política de competencia. Y bueno, también se rindió informes respecto a cómo se han incrementado los casos. Ya lo mencionaba don Alan anteriormente, la comisión ha venido enfrentando cada vez más una mayor cantidad de concentraciones que deben ser evaluadas y que, bueno, que absorben gran cantidad de los recursos de la comisión. Por decirles un dato, en 2021 la Coprocon resolvió 33 concentraciones, abrió 15 investigaciones y emitió 34 opiniones sobre barreras a la competencia. Si ustedes se fijan, estos números para una entidad tan pequeña, con 13, 15 personas, es realmente admirable. La gente del órgano técnico es gente que tiene muchos años de estar ahí y es muy comprometida. Sin embargo, pues, lo que nosotros también manifestamos es que no se puede avanzar de manera sustantiva en la aplicación de la ley si no se cuenta con los recursos para tener una autoridad de competencia realmente sólida, ¿no? O sea, no podemos nosotros llevar a cabo visitas de inspección, ejecutar de manera efectiva un programa de clemencia para poder perseguir cárteles, para poder perseguir acuerdos indebidos, si no contamos ni siquiera con un equipo que pueda llegar a las empresas a grabar información. Si no contamos con los equipos, se requiere capacitar también a la gente, y hemos estado tratando de hacer conciencia en el gobierno de que este es un reto muy importante que la comisión está tratando y que vamos a ser evaluados como país el próximo año, ya en una evaluación sustantiva de parte de la OCDE en 2023 para ver si se han cumplido las recomendaciones que ellos hicieron, ¿no? Entonces, esta evaluación exige que el gobierno realmente dote a la autoridad de los recursos necesarios. Doña Viviana, en los 2 minutos que restan del programa, vamos a invitar a don Alan a que haga una evaluación de logros y retos de estos 27 años, es decir, los logros de estos 27 años y los retos que ya él de alguna manera en su primera participación planteó, y que en su detallado informe pues se lee entre líneas una serie de esas. Por favor, don Alan. Parece que estamos teniendo perdón, ahora sí. Gracias. Muy resumidamente, como decía doña Viviana, creo que ha habido avances muy importantes y creo que a nivel del marco legal como tal, Costa Rica tiene un marco legal muy acorde actualmente ya con las mejores prácticas internacionales, y en eso fue clave el proceso de incorporación del país a la OCDE. La reforma a la ley de competencia fue uno de los temas. Don Alan.
Y en cuanto a retos, me parece que hay todavía grandes retos en fortalecer la cultura de competencia en Costa Rica, no solo a nivel de la acción de la autoridad, sino a nivel de las empresas, etcétera. Me parece que es importante fortalecer y seguir trabajando en concientizar los beneficios de la competencia, en avanzar hacia marcos regulatorios más favorables a la competencia en el país. Creo que eso es parte de la labor esa de abogacía de la competencia, que la Coprocom ha hecho una buena labor con varias opiniones que han estado saliendo, pero sí creo que en la parte de enforcement o aplicación efectiva, sobre todo en investigaciones, hay un gran reto pendiente y creo que eso tiene mucho que ver con los recursos de la autoridad. Creo que la última investigación que llegó a su fin me parece que data de hechos, los hechos son de por ahí del 2012, hace como por más o menos una década, entonces sí hay un tema de aplicación efectiva que creo que es un reto importante ligado al tema de los recursos de la autoridad. A los dos les agradecemos este programa y las luces que nos han dado sobre estos temas, y a las amigas y amigos los invitamos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.